Buenas, estamos aquí en el Club de los Poetas Muertos y tenemos hoy otra gran invitada como es Virginia Joana Ávila. Vir, como suele llamarle todo el mundo, es licenciada en Fonoaudiología, Escuela de Fonoaudiología, Facultad de Ciencias Médicas por la Universidad Nacional de Córdoba, entre otros certificados que tiene. Vamos a destacar el certificado de diplomatura en equinoterapia y psicoterapia asistida con caballos. Universidad Abierta Interamericana, el año 2022. En cuanto a su experiencia profesional, podemos decir que, trabaja en el Centro Ecuestre La Falda, equinoterapia, desde febrero de 2019 hasta actualmente. También en Colibrí, espacio interdisciplinario, desde febrero de 2020 hasta la actualidad. Y Hospital Municipal de la Cumbre, equipo interdisciplinario para la atención de niños, desde mayo de 2023 hasta la actualidad. Ha realizado numerosas ponencias como disertante de la presentación Mirando la equinoterapia desde la fonoaudiología, sus incumbencias y la interdisciplinariedad, junto al magíster Pablo Soto Bogdani y la licenciada en psicopedagogía Moscoso Beso, Verónica, Centro Ecuestre La Falda, en la 14ª Jornada Internacional de Equinoterapia, en el evento anual Nuestros Caballos 2022, en marzo de 2022. Disertante también vía online para los alumnos de la Tecnicatura en Rehabilitación Ecuestre, dependiente del Centro Nacional y Fomento de Rehabilitación Ecuestre de Uruguay, en mayo de 2022. Ponente en la segunda cumbre latinoamericana de equinoterapia, Nuestros Caballos 2024. Actuaciones en los abordajes terapéuticos efectivamente del equipo interdisciplinario en pacientes neuromotores, junto a referentes del área como son la doctora Cecilia Fernández de Padilla, la licenciada Constanza Núñez, la licenciada Sabrina Ormaechea, entre otros, en el día 2 de marzo de 2024. Bueno, decirte, Vir, que la verdad tiene un currículum bastante importante en cuanto a lo que es el tema que vamos a tratar hoy, la equinoterapia. Un tema apasionante y del cual estoy muy contento de contactar contigo para que nos hable sobre el mismo y nos ilustre. Y un placer, por supuesto, de que estés aquí. Bueno, te agradezco muchísimo, Antonio, esta oportunidad. Para mí es muy, muy importante que me hayas encontrado, porque, bueno, mi mayor deseo es poder no solo contribuir a la equinoterapia, sino también poder difundir lo que específicamente los fonoaudiólogos podemos hacer en el área. Así que, bueno, muy contenta y espero poder brindar la mayor cantidad de información para que, bueno, si otros colegas escuchan, les surja la inquietud y obviamente para informar al público en general, ¿no?, sobre la equinoterapia y sus beneficios. Empezando ya con la entrevista sobre equinoterapia, bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, antes de entrar en la misma, ¿qué te llevó a ti a estudiar fonoaudiología?
y luego a especializarte en equinoterapia. Bien. Bueno, es una pregunta difícil, creo que la más difícil de todas. No fue nada romántico mi comienzo con la fonoaudiología, estudiaba otra cosa, estudiaba psicología y al dejar psicología estaba en la presión de elegir otra carrera para no volver a mi pueblo. Yo soy de un pueblo y me fui como a la capital a estudiar y bueno, surgió fonoaudiología. Pero hoy en día este enamoramiento que tengo a mi profesión es muy grande, me apasiona realmente, porque así como, bueno, después surgió la equinoterapia con los años, igualmente yo hago clínica, hago consultorio, como mencionaste, trabajo tanto en la parte pública en un hospital como en mi consultorio privado y ambos espacios los adoro, me encantan, me capacito muchísimo en esas áreas también. Y bueno, y después, con el tiempo, en estos últimos años fue que surgió la equinoterapia. Yo me mudé de ciudad y empecé a buscar trabajo de nuevo y ahí surgió la posibilidad, gracias al Centro Ecuestre La Falda, que es donde yo desempeño actualmente mi actividad, que me abrieron las puertas, que me enseñaron y que bueno, empecé a descubrir el mundo maravilloso de la equinoterapia y todo como ya dije antes, los beneficios que trae a los pacientes. Me gustaría preguntarte, Vir, para ejercer en equinoterapia, ¿tienes que ser un experto en caballo o no? ¿Por qué? Bien, no, para nada. Eso fue algo que justamente me pasó a mí. Yo cuando tuve la posibilidad de hacer equinoterapia, la primera pregunta que me hicieron, una coordinadora que había en el centro ecuestre, que era otra profesional, una psicopedagoga me preguntó, bueno, ¿y vos qué sabes de caballos? Me dijo ella. Y yo me quedé, me descolocó la pregunta. Le digo, no sé nada, le digo, yo voy con mi título de licenciada en fonoaudiología, con mi experiencia, le digo, pero sobre caballos no sé nada. O sea, ustedes están en la libertad de tomarme o no, y yo con todas las ganas de aprender. A mí me llamaba mucho la atención la terapia con animales, en realidad en general, pero realmente nunca me había puesto a hacer una formación específica, pagado un curso, nada. O sea, hasta ese momento nada. Simplemente me llamaba la atención, pero realmente no había tenido contacto con caballos, no sabía montar, no sabía nada. Pero bueno, la verdad que como lugares como estos en el que yo trabajo, abrieron las puertas y me dieron la posibilidad de aprender mucho. Y de obviamente para ellos también, porque nunca habían tenido una fonoaudióloga en su equipo, tenían psicóloga, tenían kinesióloga, pero bueno, por lo menos acá en Argentina generalmente somos pocas las licenciadas y los licenciados en fonoaudiología, entonces bueno, escasean en todos lados y obviamente no habían tenido una persona de esa área. Podemos decir que entonces dentro de la fonoaudiología hay como un apartado dedicado a lo que es la equinoterapia actualmente. Claro, sí, pero por ejemplo a mí me ha pasado que en mi trayecto universitario jamás había escuchado a la equinoterapia. Jamás, o sea, ni como una posibilidad de ir a hacer una práctica, por ejemplo, a un espacio así, ni tampoco en los textos, ni de parte de los profesores, o sea, no lo consideraba un ámbito de trabajo, o sea, no, directamente. Hace poquito, unas estudiantes de la universidad donde yo me formé me contactaron, también así porque se difundió, mirá, yo estoy haciendo la tesis que están haciendo las chicas para poder recibir el título de grado, y va a ser sobre la equinoterapia vinculada a la fonoaudiología. Yo estaba feliz cuando me contactaron porque digo, qué bueno que ellas puedan llevar al ámbito universitario donde uno está formando esta posibilidad, ¿no? Que se siga pudiendo divulgar que está este espacio de trabajo para Efectivamente. desarrollarse. Efectivamente. Y bueno, ¿qué es la equinoterapia? Hablando ya del tema. Bien, bueno, la equinoterapia nace del mundo ecuestre, ¿sí? O sea, nosotros tomamos los beneficios del caballo, tomamos su hábitat,
tomamos los recursos que el caballo nos da y también todo lo que es la práctica ecuestre y las prácticas de equitación, ¿sí? Vas a ver que yo voy a mencionar mucho a la equitación como deporte, porque la equinoterapia toma todo eso para aunarlo a los objetivos terapéuticos que se vayan a plantear de acuerdo al jinete paciente, ¿sí? Eso va a depender de cada caso. Pero en realidad nace desde ahí la equinoterapia, de ver todos los beneficios que el caballo nos aporta para poder trabajar con personas ya sea con discapacidad, que por ahí es lo más común que se cree, pero también la equinoterapia está destinada para personas que quizás puedan tener un desafío en el desarrollo o una problemática conductual y no necesariamente tengan un diagnóstico dentro del área de la discapacidad. Se forma una hermosa triada, que en realidad se debe de formar, uno como terapeuta debe llevar a eso entre el jinete paciente, entre el caballo y entre el hábitat, ¿sí? Cuando eso se forma es donde los beneficios más afloran. Así que hay que priorizar siempre eso. Para eso nosotros, digamos, tenemos que tener también un vínculo con el caballo para justamente fomentarlo con el jinete paciente. Y porque casi siempre se suele escuchar que sí, que trae muchos beneficios para aquellos vir, porque siempre se suele enfocar la equinoterapia para aquellos niños, ¿no?, que tienen una serie de necesidades educativas especiales, pero tiene mucho más trascendencia, no solamente para este tipo de alumnado, como estabas Bien. comentando. Sí, exactamente. También la equinoterapia se abre para todas aquellas personas, porque no hay límite de edad también, ¿sí? O sea, yo he tenido pacientes hasta de 60 y pico de años. He tenido la suerte de tener esa experiencia con personas más grandes. Y está abierta a personas que puedan tener quizás un niño que pueda tener un trastorno en el neurodesarrollo, que pueda tener una problemática conductual y no justamente contar, o por lo menos acá en Argentina se debe contar con un certificado que denote su discapacidad y para nada. Equinoterapia está abierta las puertas para muchísimas alternativas. ¿Nos puedes decir alguna anécdota que te haya sucedido en la práctica de la equinoterapia? Bueno, algo que yo siempre menciono, que bueno, se los mencioné a ustedes antes, porque siempre a mí me da mucha gracia recordarlo, es cuando empecé y me preguntaron que qué sabía de los caballos. Y yo pensé, no sé, tienen 4 patas, o sea, algo que pensé, no se lo dije porque no le tenía la confianza a la chica que me entrevistaba, pero era Claro. real. Y con eso siempre me gusta dar el mensaje de que uno no necesariamente tiene que nacer en ese mundo, porque si te encontrás con gente que de repente son profesores de equitación y a la vez estudiaron después, ¿no? Una carrera de la salud o de la educación. Sí, sí. Y maravilloso como pudieron aunar. Pero bueno, en mi caso no fue así y como el de muchísima gente, y me encanta que puedan como no verlo como un abismo, decir, uy, todo lo que tengo que aprender sobre los caballos, Claro. sobre cómo se desempeñan, sobre el mundo ecuestre, sobre montar, nosotras debemos de aprender a montar, que no lo vean como una barrera o como un abismo, sino si uno quiere, seguro que lo puede conocer este mundo y se va a enamorar, así que estén abiertos a eso. Claro. Me pasó, bueno, como creo que como cuando empecé a formarme en la clínica, también con mi primer paciente. Mi primer paciente en equinoterapia tenía tanto miedo como tenía yo, pobre. Encima era encima no, es un joven de 20 y pico de años con diagnóstico de síndrome de Down. Claro. Y bueno, él tenía la particularidad de tener unos papás con una mirada bastante sobreprotectora, bueno, como generalmente pasa en la discapacidad. Así que a él le costó muchísimo querer subir al caballo, acercarse al caballo, y bueno, fue como un crecer de los dos,
porque a mí también yo lo estaba conociendo al caballo, tenía obviamente los miedos naturales de cuando uno no sabe las reacciones que tiene y no sabe todavía leer su forma de comunicación y su manejo, así que este chico hoy en día sigue asistiendo al centro ecuestre donde yo trabajo, pero así como él evolucionó y yo evolucioné a su par, porque estamos juntos desde el mismo día, desde el primer día, él hoy en día es lo que nosotros le decimos auxiliar de pista. O sea, es como que él ya pasó por la equinoterapia, ya se le dio el alta y hoy en día es un ayudante. O sea, aprendió tanto y su desarrollo fue tal que logró la autonomía para hoy en día ser auxiliar de pista, y eso es un trabajo que él tiene en ese espacio. O sea, él va y cumple un horario de trabajo ya no es paciente de nadie, ya no hace terapia. Él tiene otro rol porque justamente fue creciendo. Y bueno, yo lo veo en mí también, porque lo veo a él con tanto desempeño y yo me siento así hoy en día también, ¿no? Es distinto a ese primer momento. Eso es mérito de los dos, básicamente. Claro, Es mérito de ti, que pese a tener un miedo al principio porque no sabías, pero te sobrepusiste a ese miedo y, y bueno, prácticamente cogiste y, bueno, pese a tener ese miedo al principio, que no sabías cómo coger y tratar al caballo, pues bueno, empezaste, y un continuo aprendizaje fue lo que te hizo a ti eh, evolucionar hasta donde ha evolucionado, y él ha mejorado una barbaridad porque tú también le ayudaste, evidentemente. sí, tal cual. Efectivamente. ¿Y qué beneficios tiene la equinoterapia? Bueno, la equinoterapia son innumerables los beneficios. Voy a ir mencionando algunos, pero seguro que el que se desarrolla en este ámbito sabe que cada vez incluso se descubren más, porque por Sí, suerte sí. hay personas que pueden realizar trabajos de índole científica que contribuyen y hacen que se descubran más y más beneficios. Eh, Uno cuando está ahí se da cuenta que la equinoterapia es realmente una disciplina holística, ¿sí? Que uno puede apuntar a muchos objetivos, ¿sí? Sociales, educativos, bueno, más terapéuticos, motores, ¿sí? Pero tiene beneficios, por ejemplo, por decir algunos, neuromusculares, ¿sí? Que todo lo que es el trabajo de la regulación del tono muscular, ¿sí? Muy conocido, la automatización del patrón de locomoción, tiene beneficios sensoriales, senso propioceptivos, que colaboran a la integración sensorial, el trabajo que se hace en cuanto al equilibrio, la coordinación motora, el trabajo de lateralidad. Como mencioné antes, con el chico que les contaba, los grandes beneficios que tiene a nivel de autonomía y autovalimiento, en cuanto a la comunicación, que bueno, después lo voy a desarrollar un poquito más, pero todo lo que es la comunicación no verbal, en cuanto a la incidencia en el lenguaje, también a la peristalsis, ¿no? Es un beneficio funcional que también se conoce mucho, sobre todo en los pacientes con desafíos motores. Bueno, innumerables a nivel respiratorio, a nivel circulatorio, muchísimos. Uno los va descubriendo y realmente se da cuenta que la equinoterapia abarca mucho. ¿Y qué tipo de terapias se pueden realizar con caballos? Bien, bueno, yo voy a contar, digamos, en las que yo más he tenido la Sí, oportunidad lo que has de tenido por la... acercarme, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo se realiza la equinoterapia social, pero bueno, no formo parte de ese ámbito, pero bueno, la quiero mencionar, el que tenga por ahí alguna curiosidad la puede investigar, es maravilloso lo que se puede hacer, o por ejemplo, en el área del volteo también, no es algo que yo practico, pero también la menciono y la pueden investigar. La hipoterapia se puede dividir en lo que es hipoterapia pasiva o hipoterapia activa, ¿sí? La hipoterapia pasiva sería lo que se conoce como monta gemela
o back riding, en la que el terapeuta se sienta en el caballo junto con el paciente y le sirve al paciente como modelo, digamos, como le sirve de sostén a ese paciente. Generalmente son para pacientes con complejidades neuromotoras graves. El paciente no hace nada, o sea, con su cuerpo no acciona el caballo, sino que el caballo es llevado, ¿sí? Es llevado por alguien más. El paciente va justamente de forma pasiva recibiendo todos esos beneficios que el caballo le da, ¿sí? Se conocen los beneficios más comunes, ¿no? Como la del calor corporal, la de los impulsos rítmicos, el patrón de locomoción tridimensional del caballo, entre otros, estoy nombrando como los más conocidos. Para ese tipo de monta gemela o back riding, ¿sí? Ese es un trabajo que se hace al paso, generalmente. Después tenemos la hipoterapia activa, en el que ya sí se combinan ejercicios neuromusculares, juegos, ahí sí, obviamente, si hay algún objetivo terapéutico específico también. El paciente va solo, sentado en el caballo, pero es llevado también por alguien. O sea, todavía el paciente no tiene la capacidad para manejar el caballo solo. Y va a contar con uno o dos auxiliares de forma lateral. O sea, imagínense en el paciente sentado en el caballo, quizás, dependiendo del caso, pueda tener del lado una persona, del otro lado otra persona, más la persona que lleva el caballo. Esa es una actividad que se realiza al paso y bueno, dependiendo también el jinete paciente puede ser al trote, a un trote suave. Y después lo que es la monta terapéutica, en lo que sí ya se une los objetivos terapéuticos, que bueno, los objetivos terapéuticos tienen que estar siempre, para el tipo de actividad que sea, eso sí o sí, por eso es la importancia de que haya un profesional detrás de esto, ¿sí? Ahí aclaro porque pasa, por lo menos acá en Argentina mucho, que como no está reglamentada la actividad, hay espacios donde no hay profesionales, donde hay personas que, bueno, saben de caballo, quizás son instructores de equitación, pero no tienen a un profesional que guíe. Y bueno, ahí es un hueco enorme, esto es algo que no se debería de hacer, pero pasa, esa es la realidad. Por eso los objetivos terapéuticos en el tipo de monta que sea deben estar. Y en la monta terapéutica se combinan los objetivos terapéuticos que se tenga para ese paciente junto con las prácticas de equitación. Yo ya había mencionado antes que la equinoterapia se basa en la equitación. Entonces allí en ese tipo de montas donde se combinan, porque el paciente ya tiene más autonomía, ¿sí? Y ya no hace falta que sea llevado el caballo, sino que el paciente solo es el que maneja el caballo. Y bueno, lo puede realizar también de acuerdo a sus posibilidades, al paso, al trote o incluso al galope, ¿sí? Eso va a depender de cada uno. Muchos personas que llegan a equinoterapia hacen este trayecto, ¿no? Dependiendo, ¿no? De monta gemela o en monta terapéutica, lo que sea, pero muchas veces luego, cuando son dados de alta, digamos, por el terapeuta, pueden pasar a realizar el deporte, ya sea el deporte de equitación o si es una persona con discapacidad paraecuestre o equitación adaptada, que se llama, ¿sí? Donde, bueno, esas personas tienen torneos especiales, competencias especiales, con sus distintas categorías y reglamentaciones. Por suerte nosotros en el espacio donde desarrollamos la actividad tenemos jinetes que son jinetes de paraecuestre y participan en distintos eventos. Incluso este año, en septiembre, si mal no recuerdo, vamos a hacer vamos a La Falda, que es la ciudad donde yo estoy, va a ser el centro donde se realice el próximo encuentro paraecuestre. Nacional, ¿no? A nivel nacional, como que todos los jinetes o amazonas van a convergerse en ese lugar para poder participar del evento. Así que bueno, estamos muy contentos de poder organizarlo y que nos hayan propuesto ser sede. Vir, ¿y cuál es el rol del fonoaudiólogo o fonoaudióloga en la equinoterapia? Bien, bueno, el fonoaudiólogo debe formar parte de lo que es el equipo interdisciplinario
con el que cuente el espacio donde se desarrolla la actividad. Generalmente forma parte del equipo donde también hay kinesiólogos, psicopedagogos, psicólogos, bueno, un médico. eh, Forma parte dentro de ese equipo y a la vez no trabajamos solos, ¿no? Como a lo mejor estamos acostumbrados en el consultorio que nos vinculamos con estas especialidades. También nos vinculamos con el profesor de equitación, ¿sí? Con los auxiliares de pista, que son esas personas que llevan el caballo y que saben de cómo está el caballo en ese momento, que nos ayudan con la elección del caballo, que eso es muy importante, no se usa cualquier caballo para equinoterapia. Bueno, hay personas específicamente que saben qué caballos son apropiados, pero uno también debe de conocer cada uno de los caballos con los que cuenta y ver cuál es el más apropiado y que se amolda a los objetivos terapéuticos que debemos de trabajar. Así como las personas, los caballos no son iguales, sus andares no son iguales y demás. Entonces tenemos que estar informados sobre eso apenas llegamos, incluso apenas llegamos al espacio, saber el estado de ese caballo. A lo mejor justo llegamos y ese caballo hoy no está apto para montar o bueno, o alguna cosa le sucede y debemos de informarnos sobre eso para, bueno, ahí sobre la marcha ver qué otro caballo se amolda a lo que nosotros Claro. pretendemos trabajar ese día en la sesión, ¿sí? Por eso es un equipo muy grande realmente y en el momento en el que se interactúa con el jinete paciente también no estamos a lo mejor solos como en un consultorio, ¿no? Están todas estas otras personas ahí al lado y que no son estatuas, digamos, forman parte de la sesión, de lo que nosotros interactuamos con la persona y demás. Así que es la verdad un grupo muy, muy lindo. Y no solo eso, sino también el ambiente, ¿no? El ambiente que es en la naturaleza. Yo por suerte tengo los beneficios de trabajar totalmente al aire libre, en un espacio con mucha naturaleza, o sea, con muchos árboles, con muchas plantas, con los pajaritos, con otros animalitos dando vuelta. En otros lugares, bueno, se desarrolla la actividad en hípicas, que bueno, por ahí es distinto cómo es el lugar. Pero en este caso hay que también tenerlo en cuenta, si es un día de viento, Claro. ¿no? Un día con mucho sol, días con muchísimo frío, todas esas cuestiones también. Pero bueno, ahí está uno de los beneficios que en realidad tiene el desarrollo de la actividad, ¿no? El trabajar al aire libre, como a todos nos predispone de otra manera. Siempre necesitamos ese momento, así que es otra de las motivaciones que se suman al que llega a hacer equinoterapia. Obviamente que llega por el interés o no, pero la mayor parte de las veces llega por el interés hacia el caballo, pero se suma esto del aire libre y todos los beneficios que trae. Claro. ¿Qué diagnósticos del área se han podido abordar en equinoterapia? Bien, bueno, yo voy a contestar de acuerdo a lo que ha sido mi Sí, sí, experiencia, claro. ¿sí? Yo hace 14 años que me dedico a ser fonoaudióloga, pero hace bastantes menos que me dedico a la parte de equinoterapia. Y lo que siempre he intentado justamente es aunar, ¿sí? Todo mi conocimiento como fonoaudióloga, toda mi experiencia en los, digamos, pacientes, en los jinetes pacientes que me llegaban. Yo decía, a ver, ¿cómo puedo Claro. coordinar todo esto que yo estoy aprendiendo sobre el caballo, sobre sus beneficios, sobre todo lo que yo experimenté arriba del caballo también, porque algo que a mí me pidieron desde el principio y que bueno, no sé si en todos lados lo piden, pero es muy, muy importante, es aprender a montar, o sea, aprender el deporte, ¿sí? No es que yo soy una deportista ni nada parecido, pero sí me han enseñado a manejarme en los tres aires del caballo, como para yo poder desde ahí tener obviamente las bases necesarias, como dije antes, que es el deporte, la equitación, y de ese vivenciar mío con mi cuerpo, poder transmitírselo a los pacientes, con otros cuerpos, ¿no? Obviamente, con otras realidades, pero sabiendo yo lo que pasa por el cuerpo cuando uno se sube al caballo. He podido Involucrándote. trabajar, Claro. exactamente, he podido, que es algo bastante conocido, todo lo que se puede aprovechar de la comunicación no verbal que nos transmiten los caballos. Los caballos tienen un sistema de comunicación propio,
¿sí? Que cuando uno los empieza a conocer, descubre lo rico que es, tanto para lo que ellos nos quieren transmitir a nosotros, como lo que se transmiten entre ellos, ¿sí? Como todos los animales, ¿no? Pero bueno, acá estamos hablando del caballo. Esa lectura es tan importante, poder motivar a aquellos pacientes que tienen desafíos en la comunicación a que justamente la vean, ¿sí? Por ejemplo, decirle al paciente, mirá cómo tiene las orejas bajas, me parece que nos está diciendo que está enojado, ¿sí? Mirá cómo te está escuchando, y el caballo con las orejas orientadas hacia lo que ese paciente está diciendo, o por ahí cantando o balbuceando. Es otro el interés que ese paciente le pone a lo que le está transmitiendo el caballo, que a lo que podemos estar transmitiendo nosotros, porque su motivación está puesta justamente en el animal. Así que todo ese lenguaje es muy rico, muy provechoso, y bueno, yo también lo he usado de simplemente no subirnos arriba, sino del trabajo pie a tierra, de poder verlos a ellos, interactuar, que el paciente le podamos dar situaciones como, ¿qué le estará pasando? Mirá, ¿qué le estará diciendo al otro caballo? O mirá, está acostado, ¿qué le pasará? O sea, pudiendo ir poner intenciones en el animal, y que, bueno, el paciente pueda justamente poder poner pensamientos, ideas, sentimientos en el otro. Esto es muy común, lo que estoy diciendo, ¿no? En el diagnóstico de personas dentro del espectro del autismo, ¿sí? Va por ahí. Entonces, es muy, muy rico todo lo que se puede hacer desde el lenguaje corporal del caballo. Bueno, después también he trabajado todo lo que es la parte del lenguaje, muchísimo, lo trabajo todo el tiempo. Yo tengo varios pacientes con el diagnóstico de trastorno del desarrollo del lenguaje. El mundo ecuestre nos ofrece muchas palabras específicas del área. Todo eso es muy provechoso para trabajarlo, porque el niño tiene que aprender ese vocabulario y a él le interesa aprenderlo, de los elementos de la monta, de los elementos de la limpieza, de la comida, del caballo. Entonces es un mundo que se abre de vocabulario nuevo, y que ese vocabulario le lleva a crear otras redes semánticas en su cabeza, otras asociaciones, otras categorizaciones, que permanentemente lo estamos haciendo. Y tenemos ese gran motor, que es la motivación, ¿sí? Porque a veces esto mismo lo podemos trabajar en el consultorio, pero de repente con un vocabulario que al chico no le interesa. En cambio, ahí ya sabemos que ya está, le importa, porque quiere aprenderse las palabras que tienen que ver con el caballo, con lo que es su hábitat, con lo que es su naturaleza. Es que Así muchas veces lo que es el ambiente, el cambio de ambiente de un consultorio a un ambiente más abierto, como puede ser la naturaleza, pues hace que la predisposición incluso de la persona sea totalmente diferente. Y lo que tú tal dices, cual. la motivación no puede ser la misma la que esté en un consultorio, que es un ambiente cerrado, a en pleno hábitat de naturaleza, que está el caballo, es que es totalmente distinta. Además que él tiene la ilusión por montarse en un caballo, es totalmente distinto. Claro, tal cual. Vos ya de entrada tenés eso, una persona o un niño que por ahí es más difícil, motivado, ¿sí? Ya lo tenés, y que es un montón, porque como yo te digo, tengo la suerte de trabajar tanto en equinoterapia como seguir con el consultorio, porque a mí me gusta mucho y veo las diferencias. Lo que yo hago es tener muchas veces el mismo paciente, una sesión por semana en equinoterapia y otra sesión por semana en consultorio, ¿sí? Para poder abordar, digamos, distintas cuestiones. Yo tengo la suerte de poder hacerlo, y los beneficios son increíbles. Pero tengo también otros pacientes que solamente van a equinoterapia, y también es maravilloso lo que se puede lograr, porque como ya dije, es una disciplina holística donde uno puede realmente llevar todo tipo de objetivos. Efectivamente. Bueno,
no quiero dejar de mencionar también, he tenido experiencia, he ido ahí eh, también probando un poco, experimentando con pacientes con disfagia, ¿sí? O sea, con alteraciones en la deglución. Ahí me remonta el caso de un paciente adulto con un post-ACV que había quedado con una dificultad para tragar. Él se estaba basando en una alimentación blanda, prácticamente, porque justamente la disfagia que tenía no le permitía otra cosa. Lo que hemos trabajado con él ha sido poder incidir en lo que es la masticación, ¿sí? Ahí vale mucho, como decía antes, la elección del caballo, porque yo con él elegía un caballo con mucho, con marcado movimiento en sus posteriores, lo que incidía, o que yo buscaba que incidiera justamente en el trabajo masticatorio. ¿Mm? Eh, yo ahí hacía distintos ejercicios bastante similares, digamos, algunos a los que podía realizar en el consultorio, pero desde la monta y de todos los impulsos rítmicos que el caballo impregna justamente en el andar. Eso fue un trabajo hermoso que se pudo hacer con este señor y con la yegua que utilizábamos. Con él también trabajábamos muchos ejercicios respiratorios para poder incidir en su voz. El ACV también había dejado una marcada disfonía. Eh, Así que bueno, son innumerables las cuestiones que se pueden trabajar. También he trabajado en lo que es incidir en lo que son los puntos motores del habla, ¿sí? Eso sí, con el sentado el jinete arriba del caballo, haciendo distintos movimientos arriba del caballo, sea de flexión, de extensión del tronco, ¿sí? De ascenso, parado arriba de los estribos, bueno, buscando distintas posiciones desde arriba del caballo, incidir en la boca, incidir en la posición de la lengua, incidir en el trabajo del velo, ¿sí? Eso es algo que hay que vivenciarlo mucho para poder entenderlo. Pero es impresionante cómo estas distintas posturas desde arriba del caballo inciden en la boca, inciden como estoy diciendo, en la posición de la lengua, en la posición de los labios. Y desde ahí poder producir o incentivar al niño a que realice un sonido, ¿sí? No sé, el sonido de el sonido de pero desde justamente esta posición arriba del caballo que lo facilita de alguna manera. Y puede suceder, Vir, hablando propiamente del caballo, que haya una mejoría de algún caballo que pueda tener algún problema eh, con el paciente, digamos que haya un complemento de las dos personas. No, no te entiendo la pregunta. Sí, me Repetímela. refiero que algún caballo tenga un problema y haya, digamos, un complemento tanto de la persona como se atan la unión entre el caballo y la persona que mejore los dos. No solo la persona, sino que el caballo se complemente también con el jinete, que haya una mejora por ambos lados. Bien, sí, siempre como dije antes, debe de poder llegarse a esa triada, a esa unión, a esa simbiosis entre el jinete, como dije antes, el hábitat del caballo y el caballo en sí. O sea, porque ahí los beneficios son, si el caballo está incómodo, si el caballo está con alguna dolencia o si de repente el jinete está haciendo, a veces depende, ¿no? Los jinetes, por eso estamos nosotros ahí para moldear la situación. Pero si algún niño a lo mejor es agresivo con el caballo, hay distintas situaciones. Bueno, todo eso lo va a hacer que esté molesto, ¿sí? Siempre estamos atentos, tanto nosotros como terapeutas como esa otra persona que mencioné, ¿no? El auxiliar de pista, que es el que está pendiente del caballo. Pero cuando todo eso se da, que el caballo está tranquilo, está respondiendo, porque es impresionante cómo ellos ayudan a que todo esto se desarrolle, cómo ellos leen, los caballos son muy sensibles, ¿sí? Muy sensibles a las personas.
Entonces ellos te leen de entrada y es impresionante como ya con el tiempo van conociendo a los chicos y saben quién llega. O sea, nosotros nos damos cuenta que saben, ¿sí? Ellos se dan vuelta, los olfatean y es como que, ya saben que vino fulano, ¿sí? Que vino, yo por ahí le digo a una nena, mira, ya te dio cuenta que viniste, Emilia, sabe que sos vos, porque se relajó, porque, sí, y están atentos igualmente si es un niño a lo mejor con estereotipias, o con movimientos bruscos, también están atentos. Uno se da cuenta que están como más alertas a los movimientos que ellos pueden hacer, ¿sí? Porque recordemos que el caballo es un animal de huida también, es un animal miedoso. Entonces se ponen en un mayor estado de alerta, pero bueno, en el caso de los caballos que nosotros tenemos, que están todos entrenados para la actividad, pueden estar alerta, pero obviamente tranquilos para poder desarrollar la actividad. Así que los beneficios siempre terminan siendo para todos. A eso me refería, que los beneficios no solo sean para el paciente, sino también sean para el caballo. Claro, tal cual. Exactamente. ¿Y qué recursos pueden usarse en el espacio de la equinoterapia? Bien, bueno, el primer recurso que obviamente siempre pensamos es el caballo mismo, ¿sí? Podés no tener nada, ningún material, digamos, extra. El caballo en sí ya te da, como dije antes, muchísimos beneficios, que seguramente me voy a estar olvidando de miles para que conoce la actividad, pero el caballo en sí ya nos da el puntapié para comenzar. Y todo lo que tiene que ver con el caballo en sí, o sea, sus alimentos, ¿sí? Dentro de una sesión común, generalmente nosotros incluimos el momento de darle de comer, bueno, le vamos a dar de comer una zanahoria, bueno, le busquemos un pastito o un poco de alfa para darle, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los elementos de la limpieza, también con muchos jinetes pacientes hacemos el momento de la limpieza, donde utilizamos todos los materiales específicos, y eso hace obviamente un contacto con el animal. De todos los elementos de la monta, ¿sí? Eso va a depender obviamente de cada caso, de lo que se use, si se usa montura, si se usa mandil, si se usa estribo, si se usa capacho, si se usa rienda, bueno, innumerables elementos, va a depender, pero también todo ello, y bueno, y de ahí que se puedan introducir obviamente otras cosas que no tienen que ver con el caballo en sí, pero que el espacio es viable para que se introduzcan, ¿sí? Por ahí es muy común, a ver, que se ve en fotos o en video el uso de pelotas, el uso de aros, el uso de alguna barra. Esos son muy comunes porque se pueden hacer muchos juegos con esos elementos. Y son elementos también que siempre se tiene que hacer un trabajo previo con el caballo, ¿no? Claro. No es que de entrada a un caballo le voy a mostrar un aro, porque no, o sea, lo que dije antes, es un animal miedoso, un animal de huida, puede reaccionar mal. No, Claro. siempre se hace todo un trabajo de sensibilización ante un elemento nuevo que se va a introducir. Y generalmente que tenga ciertas características, porque un niño lo puede tener en la mano, pero de repente se le cae, ¿sí? Entonces hay que analizar bien qué elemento se va a introducir, o cómo puede responder el caballo si ese elemento hace un ruido demasiado fuerte, o si se cae y demás. A mí me pasó con las burbujas, que quise empezar a usar burbujas, y los caballos que nosotros teníamos nunca los habían hecho usar burbujas, y bueno, hubo que ahí hacer un trabajito previo hasta que una de las yeguas, la única que usa burbujas, las aceptó y bueno, ya está, andan las burbujas alrededor de ella por todos lados y no hay ningún problema. Pero de ahí en más yo he usado hasta, bueno, switch, los switch que son estos grabables, ¿sí? Que se usan mucho también para todo aquel niño que, bueno, no haya desarrollado el habla. Generalmente nosotros, si el niño se sube y le pedimos que le dé el comando para que el caballo avance, ¿no? Que el comando, pues, en muchos casos es decirle la palabra paso y el caballo empieza a avanzar. O puede ser tirarle besitos, ¿no? O un sonido, lo que sea. Ahí sabemos que hay personas que no tienen esa posibilidad, entonces, bueno, ahí surgió en algún momento el uso del switch para que justamente lo aprieten y el caballo, puedan ver la respuesta, que el caballo avanza.
como mencioné anteriormente en este trabajo de la masticación, he usado tubos de masticación totalmente viables. Bueno, era un paciente que él podía agarrarlo solo, ¿no? Hago las aclaraciones. Por eso Claro, siempre tiene que haber un profesional en el área. Esto no son cosas muy que se bien. puedan usar cualquiera y decir, bueno, no. O sea, siempre tiene que estar, obviamente, todo supervisado, Tiene que estudiado, haber una analizado. preparación, evidentemente. Exactamente. Bueno, los pictogramas por excelencia, siempre los usamos, hacemos, por suerte hay muchos pictogramas específicos para lo que es equinoterapia y si no, obviamente los creamos o usamos fotos, las agendas visuales, todo lo que es para trabajar la morfosintaxis, lo que es material visual, todo se puede usar. Nosotros usamos mucho pizarritas livianas, obvio, por esto que estoy diciendo de que si se caen, pero pizarritas livianas, que sean imantadas, que puedan usarlo arriba del caballo o que se puedan colgar en alguna parte. Bueno, yo creo que todo se puede, obviamente con el previo análisis y con el previo conocimiento del caballo. ¿Sí? Muchas veces yo le doy a que lo olfateen, lo miren al material y les digo a los chicos, mira, si quieres jugar con esto, no sé, tal caballo. Entonces sí juguemos, ¿sí? Y bueno, y se introduce. Así que bueno, es mucho lo que se puede usar realmente. Y bueno, y hablando un poquito más de ti, ¿cuáles serán tus próximos proyectos? Los que tienes ahí a la vista, que dices, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. No sé cuándo lo haré, pero quiero hacerlo. Ah, bueno, en realidad algo que surgió hace poco, Bill, y hablando un poquito más de ti, ¿qué es aquello que tú has dicho tengo que hacer a corto o largo plazo, pero que todavía no me ha dado tiempo? Esos proyectos que tienes en mente, sean a corto bueno, o largo plazo. bien. Bueno, en realidad ahora, a muy corto plazo, me han convocado, hace un tiempo me han convocado, pero comienza este sábado, una diplomatura en la que voy a participar como disertante, profesora, digamos. Es una diplomatura en dirección para centros ecuestres de equinoterapia. Así es el título. La dicta una universidad, la Universidad Católica de Córdoba en la provincia en la que yo vivo. O sea que va a tener nivel universitario la diplomatura. Y bueno, la idea es que yo pueda desarrollar un módulo donde justamente pueda hablar de la implicancia del fonoaudiólogo en esta área y bueno, contar en profundidad lo que un fonoaudiólogo puede hacer, los beneficios que tiene, los diagnósticos que se pueden abordar, las actividades que se puedan realizar. A mí me gustaría que en realidad lo que tengo preparado dar muchas herramientas, o sea, muchas herramientas útiles, digamos, podés usar esto, muchas ideas con fotos, con videos, como para que, bueno, el alumno pueda llevarse, como nos gusta siempre que vamos a un curso, ¿no? Una formación, ideas concretas, obviamente con su base terapéutica y su justificación y demás, porque siempre Evidencia todo científica, todo eso, efectivamente. exactamente, siempre depende de cada paciente en sí, pero bueno, que ya puedan tener esas ideas en la cabeza y utilizarlas. Así que bueno, eso es una gran oportunidad para mí, es la primera vez que voy a participar de esta forma, digamos, como disertante, junto a un montón de gente con muchísimos años de experiencia. Bueno, hay veterinarios, hay profesores de equitación, médicos, bueno, todos obviamente con mucha experiencia en el ámbito ecuestre, cada uno con un módulo en particular, pero es una hermosa propuesta, una gran propuesta, así que bueno, eso comienza ahora el sábado, muy, muy contenta de Sí, sí. participar. Y bueno, y por Y otro lado, que está también de alguna manera vinculado a esto, en el centro ecuestre en el que yo trabajo, el centro ecuestre La Falda, de acá de la provincia de Córdoba también, ellos han incursionado en que la provincia de Córdoba pueda tener una ley de quimioterapia. De las 23 provincias que la Argentina tiene, solamente 9 tienen una ley, ¿sí? O sea, una reglamentación
que, bueno, como en algún momento lo mencioné de la charla que tuvimos, Antonio, es muy importante que la actividad tenga un marco de acción. Si no pasa esto, que en muchos lugares, bueno, es una persona que tiene caballo, que tiene, sabe un poco del tema y de repente abre un centro de equinoterapia. Y Tiene que bueno, haber no, un marco normativo que regule eso, claro. exactamente. Bueno, no hay uno a nivel nacional como sí tienen otros países y pasa esto con las provincias, ¿no? Que algunos lo tienen y otros no. Está la imperiosa necesidad de que Córdoba lo tenga. Córdoba es una provincia muy importante para la Argentina y bueno, y le da mayor peso a que después puedan otras provincias, digamos, también tenerla y que obviamente el fin más importante que haya una a nivel nacional. Y de este marco, digamos, surge también esta necesidad de hacer una formación a nivel universitario, Claro. ¿sí? Con un respaldo de lo que es la Universidad Católica, que bueno, tiene muchísimos años en la provincia. Así que bueno, con eso también seguimos trabajando porque todavía no se ha aprobado, se la hemos llevado al proyecto a la legislatura, tenemos varios funcionarios que apoyan, pero bueno, es algo, viste, que tiene todo su proceso, que va pasando por distintos sectores, así que bueno, pronto tenemos otra reunión en la legislatura para seguir defendiendo nuestro punto de vista, defendiendo a la equinoterapia y a sus beneficios, para que, bueno, finalmente pueda tener este marco legal y que también trae el beneficio de que nosotros acá en Argentina nos manejamos con obras sociales, o sea, la parte médica se maneja con obras sociales. La persona que tiene obra social y un certificado de discapacidad hace que esa obra social le cubra el 100% sus tratamientos, o sea, la persona no los tenga que costear. O sea, sí tiene que obviamente pagar su obra social o se lo descuentan por su trabajo, eso depende de cada caso, pero hace que si se enmarca en una ley la equinoterapia, las obras sociales, así como cubren un tratamiento de fonoaudiología, de psicología o de lo que sea, puedan también cubrirle al paciente la elección o la derivación, si un médico se la realiza, de hacer equinoterapia, ¿sí? Porque si no, ahora nosotros desarrollamos la actividad, pero tenemos que, bueno, estar haciendo malabares para poder de alguna manera pasarlo o las personas malabares para poder costearlo a la actividad. Así que bueno, todo eso también daría un gran beneficio para las personas con discapacidad. Pues Vir, darte las gracias eh, por, por todos los datos que nos has dado y darte las gracias por toda la información, porque creo que estamos ante un campo de acción muy importante. El campo de la equinoterapia, además de que ofrece muchos beneficios, eh, creo que es muy importante y tenerte como una gran profesional aquí en este programa, la verdad que ha sido un placer y que nos haya ilustrado con tanta información y bueno, darte las gracias por todo. Bueno, no, como dije antes, por supuesto las gracias te las doy yo a vos por la oportunidad. Espero no haberme olvidado, pero creo que sí me he olvidado de algunas cosas que por ahí tenía obviamente en mente que son importantes, pero bueno, obviamente que esté interesado y ojalá en realidad que se interesen más colegas, como dije antes, puedan empezar a incursionar, a investigar, a informarse y que se les dé la oportunidad, ¿no?, de poder hacer la práctica. Eso, digamos, para mí sería maravilloso. Es como lo que yo siempre promulgo cuando digo algo, porque a mí también me falta muchísimo por aprender, por capacitarme y demás, pero bueno, ojalá otros colegas, otros profesionales se interesen por la equinoterapia, porque como dije antes, es una terapia holística, o sea, van a descubrir todos los beneficios que trae. A partir de hoy, segurísimo que sí, segurísimo. Bueno, Pues muchísimas gracias por todo. bueno, gracias a vos, Antonio, y gracias a todos por escucharnos.
Ha sido un verdadero placer.